agrediendo cadetes, violando cadetes, extorsionando cadetes. Para mí ese es el núcleo de la historia que hay que contar. Claro, por supuesto, la cantidad de corrupción que puede haber en este tipo de estructuras es brutal. Sí, y con el incentivo perverso de la obediencia y además la manipulación psicológica de decir tú estás aquí porque quieres, ¿no? La frase de recursos humanos del ejército es ni sobra el que se queda ni falta el que se va. Entonces cualquier día puedes tú pedir tu baja y es una prisión que tiene todas las dinámicas de una prisión, agresiones sexuales, extorsión, violencia física, pero que además tú estás ahí por tu propio pie. Yo me acuerdo mucho de un compañero que de pronto se escapó en la noche y que literal con sus uñas rascó la barda de ahí del colegio, que da ahí a la autopista a la México-Cuernavaca, y así es como se peló. O sea, digamos, es un tema realmente penitenciario. ¿Y cómo es que tú sales de esa dinámica? Porque imagino que tú empiezas a ser evidentemente víctima de estos rituales, de estas prácticas, y dices, ya, o sea, yo hasta aquí no puedo ser parte ni integrante ni cómplice al mismo tiempo de este tipo de actos atroces. Sí, te meten mucho el chip de todo se resuelve internamente, ¿no? Te dicen no seas culero en el sentido de irte a culearte, ¿no? El texto donde te quejas le llaman un culeograma, ¿no? Entonces, no vayas a CNDH, no vayas a los medios, no te saltes los canales ordinarios del ejército. Entonces, digamos, hay un periodo en el que le tengo feo a los canales institucionales y yo reporto las cosas, de pronto hay cambios cosméticos, pero en realidad no cambia la dinámica y eventualmente solicito mi baja, espero a que salgan mis papeles en orden y ya de ahí es cuando entro a la universidad y empiezo mi carrera tanto estudiante como docente, porque luego empecé a dar clases ahí en la Universidad Panamericana. Evidentemente saliste decepcionadísimo. Bueno, salí con un estrés postraumático endiablado, ¿no? A la fecha, hoy 10 años después, de pronto tengo pesadillas, hiperreactividad, ¿no? De pronto hay un ruido fuerte y me acalambro, ¿no? Digamos, con huellas psiquiátricas notorias de esa experiencia. Y además convencido ahora de algo paradójico. Yo entré pensando que el ejército era la principal solución a la crisis de inseguridad y me doy cuenta de que más bien es una de las causas, que el desplegar ese tipo de gente con esa cultura en la calle ni siquiera es que nos deje tablas, es que nos resta tener esos elementos en contacto con los ciudadanos. Y además yo dije, pues este es un ejército que no sirve, ¿no? Es un ejército que no está preparado para una operación militar si hay una agresión extranjera. El plan DN3, la realidad es que pues, son albañiles glorificados. O sea, ¿quién coordina realmente el plan DN3? Los ingenieros de combate, que sí saben de construcción y entonces pues te ponen ahí a un zapador, a un ingeniero de combate y le pones 40 infantes como sus chalanes, pero en realidad la capacidad instalada del ejército es relativamente poca fuera de ese núcleo de gente que sí sabe de construcción. Y pues dije, pues este ejército es un tumor de la administración pública, no sirve de nada y además es un semillero de criminales. Claro, porque no podemos combatir al crimen organizado con gente que egresa con estas heridas emocionales, con estos resentimientos, estos agravios, que además pues va a estar muy difícil decirle ponte la camiseta de la Seguridad Nacional si te estuve torturando por meses y te formé como un torturador, ¿no? Y es relativamente frecuente, todos los años hay algún incidente del subteniente recién graduado que llega a su sección, quiere comandar a sus soldados igual que oprimía a sus cadetes. Y no falta el soldado, el cabo que se harta y le pega un balazo, ¿no? Es decir, hay... Eso es común. Mira, esas dinámicas. Al menos una o dos veces al año pasa. Y hay varias métricas de alarma en el ejército. Estaba yo estudiando el otro día las cifras de bajas y deserciones del ejército. Entre 1990 y 2021 más o menos, se han desertado o pedido su baja 500,000 militares. Son 400,000 deserciones y 100,000 bajas, que es la renuncia voluntaria, como la que yo firmé de pido que me dejen irme a mi casa. Si Sedena suele tener más o menos 250,000 elementos, eso significa que en los últimos 30 años se nos han ido 2 ejércitos y fuerzas aéreas completitos. La Marina es ligeramente menor, la Marina en el mismo periodo, no es cierto, esto es del 2000 al 2020. Estamos hablando como de 80,000 deserciones y bajas, igual la mayoría deserciones. Ahí la proporción es de 1 a 1. La CEMAR suele tener 80,000, se han ido 80,000. Que desafía la narrativa de que la vida en el ejército es muy plena y es un centro de realización. Si ya se han ido todos, o sea, yo no creo que ni Alsea, no sé, Oxxo, los meseros tengan ese nivel de rotación laboral. O sea, se nos han ido todos completitos
varias veces. Esa frase de ni sobra el que se queda ni falta el que se va, a nivel recursos humanos no es cierto. Claro, es una falsedad. ¿Y cómo es que tú, Víctor Hernández, decides comenzar en este activismo? Porque pues hay varias máximas, ¿no? Que no se habla en este país mal de la Virgen de Guadalupe y del Ejército, ¿no? Y me imagino que además tú tuviste que tomar la decisión de empezar a hablar al respecto, porque también tenías la otra opción. Me quedo callado, no cuento esto, que es una especie de secreto que únicamente pasa intramuros, o lo hablo, o empiezo a denunciar lo que yo vi, lo que yo viví. ¿Y cómo tomas esa decisión? Mira, me parecía un tema de justicia, pues porque, bueno, a ver, ya mi sueño profesional estaba arruinado, pero pensé, quizás si yo hablo e insisto en esto, le voy a ahorrar en 10 años o en 20 años a algún otro joven cadete esa decepción y que quizás sí continúe su vida militar y tenga esa posibilidad. A lo mejor y se sale, pero por otras razones, encontrar un mejor trabajo, pero que no se salga por eso, ¿no? Y al principio enfrenté mucha resistencia, mucho descrédito. Yo tengo ahí mi séquito de bots de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa que siempre me hacen marcaje personal y me están fregando todo el día. Y la verdad me da un poco risa porque al final ha sido la respuesta de cualquier abusador, ¿no? ¿Qué es lo primero que no le gusta al marido golpeador que alguien diga, oigan, me golpea, ¿no? El pedir ese auxilio. Y me parece que mucho de la popularidad del ejército, porque siempre sale muy bien evaluado en encuestas de opinión y la gente tiene un cariño, responde al hecho de que ha sido un ejército ausente. Es un ejército con el que no convivimos mucho hasta que empieza la guerra contra el narco. Antes del inicio de esa guerra, pues el pueblo convivía con su ejército en los desfiles, convivía en plan DN3, pero el desastre no más. Natural y se acabó. Y pues bueno, es como un cortejo, ¿no? Pues sí, cuando empiezas a salir con alguien todo es maravilloso hasta que te das cuenta que deja sus calzones tirados, que claro, está así pedorreándose todo el tiempo. Entonces, eso me parece que ha sido la erosión de la imagen del ejército cuando empieza la guerra contra el narco, que ya esa violencia que antes estaba escondida, pues ahora de pronto la empieza a sufrir el ciudadano, explotan las estadísticas de quejas ante CNDH contra personal militar, o las carpetas de investigación por allanamiento de morada, por, digamos, delitos equiparables a lo que sería una violación a derechos humanos. Y pues yo empecé ese activismo a contracorriente, y culminó en algo muy bueno el año pasado, que fue cuando, después del lanzamiento de la película Heroico, al ejército no le queda de otra que publicar una docena de reformas a la ley de educación militar y a su legislación secundaria. Fíjate, no prohibiendo las novatadas, sino prohibiendo el que la novatada se haga pública, que la novatada llegue, locura, como yo, a alguien que lo denuncie. Porque Híjole. Eso lo decía un abogado que trabaja temas de derecho militar, el licenciado Toledo. Él decía, el bien jurídico tutelado de todas las leyes de la Sedena es la imagen de la Sedena. Y en ese sentido, en algún sentido es una victoria porque después de 10 años esa presión funcionó. Hay al menos un reconocimiento, ¿no? Digamos. Pero a mí se me hace muy chistoso. Yo he formado parte de 2 procesos legislativos, pero a base de estar chingando. O sea, no fue porque yo redactara las leyes. La primera fue la Ley de Seguridad Interior. Yo era parte del equipo de asesores de Enrique Peña cuando se redacta esa ley y mis análisis técnicos eran que eso era una locura, era un bodrio de ley, que la seguridad interior habría que desterrarla de nuestra concepción de la seguridad nacional. Y aunque el ejército y Cienfuegos presionan para que salga, es eventualmente la Suprema Corte quienes con esos argumentos tumba la ley, esos y otros más de derechos humanos. Y el segundo proceso es digamos, a mí la Sedena no me invitó a escribir el nuevo reglamento de la Ley de Educación Militar, pero si lo lees parece que salió de mi Twitter, ¿no? Es decir, a base de estar fregando 10 años, ¿no? Oye, y justo quería platicarte de cómo esta película Heroico te termina dando la razón de algo que tú eras prácticamente una voz solitaria, el único loquito del llano, diciendo, ojo, las novatadas, desde ahí se están formando criminales en el seno de una estructura de gobierno que todos aplaudimos, que todos veneramos, y de repente el loquito del llano que eras tú, empieza a juntar voces y tiene que venir esta película que justamente es una ficción, pero basada en hechos reales, que va contando toda la descomposición que hay en estas escuelas militares. Y el que no la ha visto es
es una película devastadora, el final es brutal. ¿Cómo te sientes cuando sale esta película y dices, ya no soy el único, o ya estamos muchas voces contando este secreto que se ha querido mantener por años en el ejército mexicano? Fíjate que fue chistoso porque yo en realidad no estaba enterado de la película y de pronto, igual, los bots de la Sedena atentamente me empiezan a poner mucha atención. De, ya te fuiste a culear, hiciste una película y yo no sabía de qué me hablaban. Y empiezo a rascarle y veo ya la publicidad, ya estaba terminada la película, solo estaban anunciándola. Entonces había como que gente que pensaba, Víctor escribió el guión o la está produciendo y yo ni enterado. Y empiezo a publicar en el marco de la película, oigan, pues si algo suma a esta publicidad, pues yo cuento mi experiencia. Se hace viral, llega a muchos noticieros. Yo ya tenía algo de presencia mediática, pero digamos como que eso ya fue muy, muy visible. Y David Sonana, que era el director, en agradecimiento, me invita a la premiere. Incluso me dijo, oye, pues fue una gran divulgación la que hiciste porque, por ejemplo, el plan original era creo que hacer solo 300 rollos de la película para que llegara solo a zonas metropolitanas. Y me dijo, ya lo triplicamos porque ahora sí queremos que llegue a todos los cines del país porque hubo muy buena recepción. Y yo le hice solo una observación a David porque la película tiene como una subtrama de que los cadetes que sigue la película también son criminales en su tiempo libre, ¿no? Se dedican a robar. Y yo le dije, mira, a ver, sí pasa, eso sí es común, pero a mí me parece que lo escandaloso de esta historia no es su vida criminal de fuera, sino su vida criminal dentro, agrediendo cadetes, violando cadetes, extorsionando cadetes. Para mí ese es el núcleo de la historia que hay que contar, pero bueno, ya la película ya estaba terminada y en realidad se lo dije solo como a nivel testimonial.